Ya. Muy buenas cosas a todos los cosos. Hoy nuevamente vamos a hablar del coso. Y antes de eso voy a resumir como en algunos conceptos que yo entiendo al momento de plantear el problema. Uno, lenguaje es tecnología. Dos, que esta tecnología se puede someter a la interrogación del tétrade de McLuhan para analizar una tecnología, y de esta forma podemos tener otro comprendimiento y otro entendimiento y otra percepción del lenguaje, y por tanto otra percepción de nuestra naturaleza humana y de nuestro origen, y cómo esto se relaciona con el inconsciente colectivo, ¿no? Con el alfabeto visual, con las metáforas, con los sueños, con las alucinaciones y con el alfabeto fonético. Bueno, respecto de esto es que la clase de hoy se trata sobre Internet y el inconsciente colectivo. Internet es un lugar caótico donde todo es. Y todo atrae hacia sí mismo. Todo se atrae hacia sí mismo en Internet. ¿Por medio de la comunicación? Ajá. Como que es una necesidad de estar frente a una pantalla o frente a la tecnología, ¿no? Como ser parte de las redes sociales, ser parte de Internet es parte de también un proceso, si lo vemos a fondo, que se parece a un psicodélico. Entonces acá hay otra metáfora que tiene relación con el hongo y que nuevamente es un argumento de cómo nos llama o cómo nos comunica. La red de micelios del hongo se conoce como el Internet de la naturaleza. Yo pregunto, ¿hay un Internet del universo? Antes de eso, volvamos al Internet de la naturaleza. ¿Cómo funcionaría conectarse con esta red de la naturaleza? Significa que tendríamos que hablar el lenguaje del planeta, no acceder al inconsciente planetario o al consciente planetario, como lo quieran llamar. Al inconsciente colectivo, lo decía Jung, como de las personas. Por eso él tiene una teoría de arquetipos. Y un arquetipo es un patrón que se repite, porque todo se repite. Todo se repite. Podríamos decir que el caos y la novedad son el flujo constante de la evolución del universo. Eso me hace pensar también de que puede existir una Internet del universo. Y como decía el profesor Rosa, nosotros no somos grandes inventores, solamente copiamos. ¿Y de dónde copiamos? De la naturaleza. Entonces es lógico pensar de que hayamos copiado inconscientemente esta red de redes interconectadas que es Internet al Internet de la naturaleza, que es el hongo, consciente o inconscientemente de toda la función que cumple y que nombrábamos antes, como capacidad para viajar en el espacio, su posición alimenticia libre de karma, las condiciones que tiene para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Visto como lo plantea alguien, el tema es que se está usando el Internet tecnológico como un medio, se está utilizando como un medio para, nosotros le damos una utilidad, mientras que con el Internet que estáis planteando habría que hacerse parte de, o sea, ya no solamente copiar, sino que hacerse parte de él mismo, que contextualizarse por completo, y de hecho ahí mismo iría como también lo que habíamos visto de la forma de conectarse a través del hongo. Uh-huh. Y acá, ya en la época de McLuhan, cuando el mismo McLuhan, el mismísimo maldito bastardo, Mismísimo muy inteligente, CCM. Él dice que nosotros como humanos no usamos la tecnología, sino que la tecnología nos transforma y nos crea. Y evidentemente hay un cambio en nosotros en cómo éramos antes de Internet y después de Internet, y cómo este fenómeno como este sentimiento de comunidad es lo que McLuhan llamaba la aldea global, o como a mí me gusta llamarlo, que literalmente Internet es la segunda llegada del Espíritu Santo y de Jesús a la tierra. O sea, el chiste de poder comunicarte con vida extraterrestre es darte cuenta cuando hay vida extraterrestre. Entonces, si nos está llamando desde todas las posiciones y símbolos y formas posibles,
hay que hacer algo para forzar la evolución del lenguaje y captar el mensaje y poder entablar una comunicación, de entender el mensaje planetario. Por eso es adquirir la conciencia planetaria, como ver el plan del planeta y saber hacia dónde vamos todos. Porque ninguna otra especie está preocupada como nosotros sí estamos preocupados e incluso nos sentimos en problemas, como que es una carrera y que vamos perdiendo. En Internet se puede encontrar de todo, en la Deep Web, literalmente de todo. Es un lugar caótico, es un lugar sin ley, es un espacio acústico, porque es un espacio ficticio. No existe. ¿Dónde está Internet? El wifi es como el amor. Está en el aire, pero no todos tienen la clave. Si nos ponemos a analizar a nivel de nuestra glándula pineal y nuestra química, los sentimientos son química. Y los humanos somos una criatura extremadamente sensible, todo nos provoca. Somos muy, muy sentimentales, nos volvemos realmente estúpidos y locos cuando nos enamoramos. Y no elegimos los sentimientos. Son contactos y comunicaciones a nivel de feromonas e información química que nuestro cuerpo decodifica, ese es nuestro inconsciente. Y tiene relación con nuestro estómago y nuevamente con la comida, porque el estómago tiene directamente conectadas las neuronas del inconsciente a las bacterias de la flora intestinal. No es que nosotros digamos, ya ponte a digerir estómago. Al estómago le chupa un huevo, se pone a digerir cuando quiere y ya está, independiente de lo que nosotros queramos. Como esa necesidad de respirar, esa necesidad de funcionar y de hacer, de crear, de expandirse. Eso es parte de lo que genera Internet, como esa necesidad de encontrar a un otro. Y por más raro que yo sea o por más extraño que ustedes sean, siempre van a encontrar a alguien más en Internet con esos mismos gustos o esas mismas características o ese mismo sentimiento. Ya no hay necesidad de sentirse solo con Internet, porque todo está en Internet, literalmente. Es como infinito de infinito. Todo está en Internet. Es un lobby gigante. Estamos todos metidos ahí. Y lo que está haciendo Internet es exteriorizar el alma humana porque nos muestra cómo realmente somos. Nos muestra en nuestra faceta más sexual y nuestros tabús sexual y no lo queremos ver como el caso del Pizzagate. Nos muestra toda la parte de la drogadicción y del narcotráfico, cosa que se puede corroborar preguntándole a gente que estuvo viajando por Sudamérica o por Europa y que anda metido en ese mundo sin juicios, obviamente, solo para que nos comparta su experiencia. Y que todo incluso está... se acepta y se tolera finalmente. Uh-huh. El tema de no sé, decimos que está mal matar, pero está más mal que te maten a ti. Claro. Entonces, como mata en la medida de... No mates en la medida de lo posible. O en la medida de lo que me va a afectar a mí, el ego ahí juega un papel importantísimo. Entonces, no estamos hablando de buscar las raíces de la psique humana. Estamos hablando de buscar la red de micelios de toda la información interconectada de la psique humana. Es realmente volver al inicio y al origen de nuestra conciencia y cómo el lenguaje tiene un papel importante en esa búsqueda y en esa exploración, que tiene relación con la dimensión de la imaginación. Porque no es casualidad tampoco de que el hongo haga que salga tu alma, te saque como del cuerpo del mono, de la organización animal, a tener lenguaje, a tener la weadita genuina. Algo que te saca, algo que te impulsa. Claro, por lo mismo siempre vaya a estar necesitando el impulso finalmente. El tema del juicio que se le da, el prisma del que se ve la wea. El prisma desde que se ve el hecho finalmente. Que se termina juzgando como idiotizante, no el concepto que te hace estúpido, sino que idiotizante en el concepto como de que de verdad te hace, en inglés nonsense, te hace como no tener sentido. Uh-huh. Por esa misma falta de entendimiento. Y ahora en Internet, y con Internet, está ese entendimiento porque podemos crear comunidad. Yo puedo ser lo más terrible y dramático o lo más sucio, pongan la palabra que quieran. Y va a haber alguien de mi calaña en Internet.
Siempre va a haber alguien. No hay una necesidad de estar solo. Hay un concepto inconsciente de comunidad, porque yo no veo a la otra persona. Sé que hay algo ahí. No sé si está mintiendo, no sé si está diciendo la verdad. Sé que hay algo ahí, que hay una esencia, que hay como una glosolalia, como un espíritu, un alma, y que está navegando por ahí por internet y yo me encontré con ella. Como la regla 34. Si existe, hay pornografía sobre ello. Entonces, nuevamente hay un mensaje que nos está diciendo que tenemos que forzar la evolución del lenguaje, y para eso tenemos que comunicarnos ya en otro nivel de lenguaje. O dicho en otra forma, a partir de este concepto del hongo como tecnología que nos está forzando a autocrearnos, como a autorredefinirnos, es como una especie de crear literalmente un nuevo mito. Primero fue revolución, como la revolución industrial o la revolución de los ismos, donde no querían estados. Antes fue el Renacimiento. Ajá. Eso por un lado. Y luego tenemos el tema de la experiencia. ¿Y cuáles son los límites de la experiencia? Y los efectos que eso ha hecho importante, que esas revoluciones, que esos renacimientos van generando en la misma conciencia a través de la misma experiencia. Ajá. Y luego esa palabra cambió y ahora en muchos lados se ha visto re-evolución. Porque hay una evolución del lenguaje y del sentimiento que se quiere transmitir, ¿no? Entonces lo que yo digo es, forcemos la evolución a reimaginar el lenguaje. Y reimaginar el lenguaje es reimaginar un nuevo mito, ya fuera de los límites de la religión o de la ciencia o de los tabús, sino reimaginarnos como lenguaje, como conciencia, para captar el mensaje planetario y de esta forma volver a nuestro lugar original. No, yo creo que ese paraíso o ese paleolítico o ese lugar mejor en el pasado es el reino de la imaginación, que nosotros somos originarios de ahí. Por eso hablamos la lengua de la imaginación, entre comillas, porque habitamos el mundo de la imaginación. Y nos exiliaron, nos echaron, como a mí me echaron de Perú. Bueno, esta es la primera parte y la segunda parte voy a dar argumentos ejemplos de cómo lo entiende Jung a nivel del inconsciente colectivo y cómo nuevamente empieza a tomar sentido a partir de su concepto de sincronicidad. Así que hasta la próxima teleclase, Teleateneo.